Internacional. Sí. Bueno, nunca me acuerdo de esto. Siempre les pregunto lo mismo a los chicos. ¿Ustedes no tienen ninguna clase relacionada con bancos y con métodos de pago? ¿O sí? No, profe. ¿No? Ok, bien. Bueno, a ver. Naila, ¿hablas de otras materias? O Sí, de otras materias. sí, en Introducción al Comercio vemos eh, los tres tipos de documentos bancarios, el circuito de pago, hemos visto, quién abre Ay, las cartas de crédito y esas cosas, bien, perfecto. cuando hay una exportación por primera vez, eh, qué tipo de documento usar, porque el riesgo y la confianza es poca, el riesgo tal vez es grande por el tipo de carga. Eso sí lo vemos, como hay como un grafiquito sencillo que muestra riesgo, valor del documento a usar, confianza y Excelente. seguridad del documento. Bueno, Eh, buenísimo. y, y después en operatoria, sí, en operatoria se ve también, de vuelta. Bueno, entonces acá lo vamos a ver de vuelta. Lo No, vamos a no, ver está bien. entonces. Siempre está bueno porque a veces es difícil saber quién la abre, si el importador, el O el exportador, el banco, a nombre de quién, viste que tienen los nombres como beneficiario y todo eso. Siempre está bueno recordarlo, pero sí, sí se ve algo de eso. Buenísimo, buenísimo, porque entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a repasar todos estos temas. Igual lo que yo me refería era si tenían una materia en particular sobre eso, porque cuando FE estudiamos, nosotros teníamos una materia solamente de instrumentos de pago de comercio internacional y leíamos los manuales, todo. ¿Te acordás, Fe? Qué hermoso. Eh, pero acá no hay una así. Bueno. A ver, el tema de justamente de todo lo que es, el, a ver, el tema de los bancos en comercio internacional, básicamente los necesitamos para qué, sí o sí, para todo lo que es pagar las operaciones de comercio internacional. Porque si no, ¿cómo piensan ustedes que podría pagarse? A ver, en efectivo no podría. O sea, uno cuando hace una compra, no es que puede ir con la valija y pagarle al proveedor. Primero, en primera instancia, hay límites con el dinero que uno puede llevar en los viajes. Generalmente es $10.000, pero por ejemplo en China son 5.000. Entonces, entonces, no podría, ¿no? Ir con una valijita y pagarlo. Entonces, ¿cómo hacemos? Y bueno, tenemos que recurrir a los bancos. ¿A qué bancos? Y bueno, al banco que yo tengo en mi plaza, es decir, en mi país, y todos los bancos generalmente tienen su parte de comercio internacional y los bancos, si bien van a trabajar conmigo en el país de origen, también pueden llegar a trabajar con otros bancos en el exterior, ¿sí? Entonces se va a trabajar así, yo hago el pago y el banco lo va a transferir. A ver, ahora, hay generalmente, bueno, si nosotros hacemos una importación, ahora la normativa actual que tiene Argentina es que uno, después de nacionalizada la mercadería, puede pagar recién a los 30 días. Entonces, por la normativa de ahora, todo lo que es pagos anticipados a los proveedores no se podría hacer. ¿Se hace? Sí, se hace, chicos, con otros mecanismos financieros. Aparte porque muchos de los proveedores
no te aceptan. Si nosotros estamos en una primera importación y el proveedor no me conoce, la realidad es que no me va a querer embarcar la mercadería. Piensen, tienen que producirla, embarcarla, todos los tiempos de tránsito y después, una vez que llega la mercadería a destino, esperar 30, esperar 30 días para que yo ahí recién le pueda pagar. Terminan siendo muchos días en el medio que en definitiva te estarían dando como una compra a plazo a un comprador que no conoce. Entonces generalmente esto no te lo acepta nadie. Y bueno, y ahí es donde empiezan a surgir todos los diferentes instrumentos financieros como para poder hacerlo. Pero si vamos a cualquier operación normal en comercio internacional, bueno, hay diferentes, vamos a tener diferentes métodos de pago, perdón, diferentes términos de pago. Muchos proveedores te piden o todo anticipado, un 100% anticipado. Algunos te piden un 70% anticipado y el otro 30% antes de embarcar la mercadería. Algunos te piden 100% y estos son cuando yo ya tengo mucha más confianza. Los proveedores te embarcan la mercadería y te dicen que el término de pago es 100% contra la entrega de documentos. Es decir, cuando está llegando la carga a destino, para que ellos me liberen los documentos, porque se acuerdan que si el exportador no paga los gastos locales y no libera el BL, el importador, por más que esté a su nombre, la carga, que él figure como consignino, puede ir a retirar ese contenedor. Entonces, en esto, contra liberación de documentos o contra documentos, es unos días antes de que esté llegando la carga, uno le paga la operación para que el proveedor libere la carga. Y bueno, el BL esté liberado y todo perfecto. Bueno, después hay muchos otros proveedores con los que tengo mucha confianza, que soy comprador regular de ellos, que se puede pensar en, bueno, 7 días después de que llegue la mercadería, 10 días, cualquier negociación que uno llegue. Pero acá tenemos dos cosas por separado. Una cosa son los términos de pago, que es esto, bueno, que es lo que yo arreglo, que es más un tema financiero, ¿no? Que es lo que yo arreglo con el proveedor para poder pagarles. Y otro tema es los instrumentos de pago. Y acá es donde intervienen los bancos. Bueno, a ver, hay diferentes medios o instrumentos que se pueden utilizar en comercio internacional y que van a ser propios de todo lo que es pagos al exterior. ¿Por qué? Y bueno, justamente porque primero las dos partes están en diferentes países. Entonces, ya de por sí no vamos a poder hacer la misma operativa que si una operación, que si, como nosotros hacemos las compras acá, que tal vez las hacemos por QR, que las hacemos por transferencia, que las hacemos en efectivo. Bueno, ya eso no empieza, ya no es una posibilidad, ¿sí? A ver, obviamente que trabajar en comercio internacional o en un pago en comercio internacional es como todo. Le agrega esta complejidad de que vamos a trabajar con diferentes normativas y con diferentes normativas porque va a ser cada una del país al que tenemos, bueno, los países que van a estar involucrados en la operación. Y ahí también, a ver, uno se tiene que poner de acuerdo ¿en qué momento? Cuando va a firmar el contrato de compraventa o cuando firma una proforma, ahí también es importante fijar, bueno, ¿cuál es el medio de cobro o el medio de pago?
Yo te vendo FOB Buenos Aires, vendo FOB Buenos Aires. ¿Qué implica que yo venda FOB Buenos Aires si yo estoy en Argentina? ¿Qué pueden saber con el FOB Buenos Aires si yo estoy en Argentina? Que yo como Que el exportador te exportador voy se a hace cargar la cargo hasta mercadería hasta arriba del buque. O sea, Bien, voy a tener todos los costos de sacar la mercadería de mi fábrica hasta ponerla arriba del buque en el país de origen. ok. ¿Quién más había hablado que no vi? No, yo Mario, sí, sí, eso. O sea que el comprador se va a tener que hacer cargo a partir del buque, o sea, todo el transporte internacional y la llegada al puerto correspondiente. ¿Quién? No te escuché. El comprador tiene El que hacerse comprador, cargo. perfecto. Sí, sí, no te había escuchado. Entonces, perfecto. Yo si vendo FOB Buenos Aires, significa que yo soy el exportador, que el país de origen es Buenos Aires, país de destino no lo sabemos, porque con esa información no lo sabemos, pero sí sabemos que estamos hablando de una exportación. Bueno, ¿cómo me pagan? Bueno, ahí en ese momento, en el contrato de compraventa, vamos a definir los el término de pago y el medio. Y eso se hace en ese momento porque va a influir directamente en los costos. ¿Y quién los va a pagar? A ver, va a ser muy diferente un costo de un FOB Buenos Aires que hay que pagarlo anticipadamente que tal vez un FOB Buenos Aires que tenga no, 60 días de plazo, porque ahí juega lo financiero. Entonces tal vez sí te dan plazo, pero te suben el precio. Podría ser tranquilamente y todo eso forma parte de la negociación. Pero también, ¿cuál instrumento de pago se va a utilizar? Porque los instrumentos de pago no solamente son herramientas que te dan seguridad a la hora de cobrar o de recibir la mercadería, dependiendo de qué lado estés, sino también que tienen un costo. Y ese costo va a estar asociado a cuánta seguridad te van a dar que vos vas a recibir la mercadería y del otro lado que te van a pagar. Entonces, si uno, por ejemplo, decide optar por una carta de crédito, bueno, el costo es bastante alto. Entonces, ¿de qué va a depender si uno opta por uno o por una cobranza o directamente por una transferencia internacional que es a través de un SWIFT? Bueno, va a depender de el tipo de producto, el monto de la transacción, los términos de pago La y confianza en la la transacción. confianza, exacto, las confianzas entre las partes, si se conocen, si no se conocen, el grado, bueno, esto es la confianza en las partes, las características de los bancos intervinientes, es decir, bueno, ¿quiénes son los bancos? ¿Qué servicio nos van a dar los bancos? Y desde el lado del exportador, a ver, ¿con qué quiere trabajar? Porque el exportador en definitiva va a ser el que produce la mercadería y la envía. Bueno, ¿cómo lo puede sostener a esa operatoria o a esa venta? Entonces va a tener que ver, bueno, ¿tengo liquidez o no tengo liquidez? ¿Yo cuándo necesito los fondos? Necesito para financiar la producción, entonces le voy a pedir un pago anticipado o no es necesario y en definitiva yo le estoy dando financiación a mi comprador porque le doy plazo. Capacidad de crédito, las políticas de la empresa, las políticas del país también. Y de lo mismo lado del importador. Somos Argentina. Yo no puedo pagarle anticipadamente a un proveedor. Entonces ahí tenemos que acudir a algún instrumento que le adelante parte de ese pago al proveedor. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuáles son las formas de pago, los métodos de pago más
utilizados en comercio internacional? La cobranza documentaria, Ok, la cobranza la, documentaria. Carta de crédito. la carta de Carta de crédito, crédito. Perfecto. Cobranza documentaria, carta de crédito. ¿Qué más? La orden de pago. Orden de pago. ¿Alguna más? Bueno, empecemos por esta. Vamos a empezar por la, el instrumento de pago que da más seguridad. ¿Cuál es? La carta de crédito. la carta de crédito. Bueno, ¿y qué es la carta de crédito? ¿Alguno recuerda? ¿Alguno trabajó alguna vez con una carta de crédito? Bueno, Es una garantía de pago generada principalmente por un banco. como una garantía de pago. Claro, o sea, el banco se compromete a pagar dicha importación o exportación bajo ciertas condiciones, aunque el comprador no pague. Ok, bien, Supuesto que es de la más cara y a su vez el cliente del banco, que es el comprador, tiene que estar calificado con una línea de crédito. Es una cosa. bien, perfecto. Pero vamos a, sí, todo lo que dijiste está bien. Vamos a estructurarlo un poco. A ver, la carta de crédito en sí es un instrumento de pago y es aquel instrumento donde sí el banco se va a obligar a pagar al exportador por cuenta del importador en un plazo determinado contra la entrega de determinados documentos. A nosotros nos va a llegar, si nosotros en la negociación cerramos que el pago va a ser por una carta de crédito, ¿quién hace la apertura de carta de crédito? ¿Quién es? ¿Recuerdan? El comprador, Bien. Sí, El, el importador va a ser quien vaya a su banco en la plaza de origen, o sea, en su país va a ir a su banco y va a decir, para esta exportación vamos a abrir una carta de crédito. El banco lo que va a hacer es va a analizar la línea de crédito que tiene el importador, su carpeta de crédito, y se lo va a otorgar. El banco, el banco del importador, bueno, le va a avisar al banco del exportador que se va a abrir una línea, se va a abrir esta carta de crédito y le va a decir todas las condiciones para que se pague esa operación. Y en estas condiciones son documentales, ¿sí? El banco revisa documentos, no revisa mercadería. Entonces, dentro de esa carta de crédito les va a decir, bueno, para que yo te pague esta carta de crédito, necesito que me mandes la factura comercial, el packing list, el certificado de origen, el BL, el certificado sanitario, el fitosanitario, lo que sea, y que diga ABCD, que diga el peso así, que diga esto de determinada manera, que el puerto de origen sea tal, que el puerto de destino sea tal. Bueno, todas las condiciones que el importador necesite o quiera. ¿Y qué va a pasar? Una vez que, cuando a vos te mandan la apertura de la carta de crédito, yo soy el exportador, la recibo, tengo que chequear
muy bien qué es lo que me están pidiendo, porque ese es el momento de decirle al importador, yo esto no lo puedo cumplir. No lo puedo cumplir porque acá no le puedo poner esto en el BL porque no te lo dejan. Esto, no sé, cualquier cosa, o esto está mal, yo no Pasa puedo poner... mucho, pasa mucho eso, que son leyendas, leyendas que pide el importador que no están aceptadas legalmente, no están reconocidas y no se pueden Agregar. agregar desde origen dependiendo del país que sea. Y pasa mucho Clean que on board. están, y una vez que ya están dando la operación, termina haciendo que vos después tenés que pagar una corrección por eso y empieza la discusión de a cargo de quién va la corrección de una carta de crédito en ese momento. Creo que Claro. una de las leyendas que se pedían hasta hace un tiempo y después dijeron no las pidan más por carta de crédito era la de limpio a bordo. Sí, el clean on board, sí. Claro, lo pedían como una leyenda obligatoria y vos en la naviera ni nadie, porque lo pedían en el BL y ninguna naviera te acepta decir, ¿por qué voy a decir yo que tu mercadería fue cargada limpio a bordo si yo no vi el momento de la carga? O sea, yo no veo que realmente sea una carga que esté en óptimas condiciones. Bueno, entonces, por eso las condiciones de la carta de crédito se tienen que negociar antes. Porque una vez que está abierto y yo la confirmo, cualquier cambio en la carta de crédito te lo van a cobrar. Porque se puede cambiar la carta de crédito, sí, obviamente, pero quien la tiene que aceptar es el importador, ¿no? Pero cualquier cambio lo van a cobrar. ¿Y qué pasa? Si yo me doy cuenta, en la mitad yo tengo, por ejemplo, esto sigue así, bueno, yo acepto la carta de crédito, cargo el contenedor, cargo la mercadería y empiezo a elaborar todos los documentos de comercio internacional. Bueno, tengo todo lo que me pidió la carta de crédito, lo llevo al banco. ¿A qué banco? Al banco en mi plaza, o sea, en la plaza del exportador. El banco va a revisar todos los documentos y va a ver si están de acuerdo a la carta de crédito. Y ahí pueden salir lo que se llaman las discrepancias, es decir, que no coincide lo que dice la carta de crédito con los documentos. Y ahí puede pasar dos cosas, o tenés que llevarte los documentos, cambiarlo y salvar esa discrepancia, o pedirle al importador que acepte los documentos con esa discrepancia. El importador lo puede aceptar, sí, pero si el importador no lo acepta, no te pagan la importación, no te pagan la carga. Por eso es muy importante ponerse de acuerdo antes. Una vez que yo le llevo todos los documentos, yo me los puedo llevar, los puedo corregir, voy, los llevo, lo único que pierdo es tiempo. Y los documentos generalmente también, factura comercial, packing list, no, pero un certificado de origen te cobran por tramitarlo. Entonces, una vez que yo tengo todos los documentos bien, los vuelvo a llevar, si me lo aprueba el banco lo que va a hacer los va a mandar al importador, ¿no? Y si están ok, me va a pagar. El banco del importador luego se los da al importador y entre ellos se van a arreglar de cómo va a ser el pago. ¿Sí? Pero a mí, yo cumpliendo la carta de crédito, tengo la seguridad de que a mí me va a pagar, porque a mí quien me va a pagar es, como bien dijo Mario, es el banco. Y después el banco de destino, o sea, el banco del importador, se va a encargar de que su cliente le pague a él. Ahora, mientras tanto, la mercadería está en camino. El importador tiene ya los documentos, una vez que están ok, se lo mandan al importador, el importador va a liberar la mercadería y abre el contenedor y se encuentra que la calidad no era la esperada. ¿Qué pasa ahí? ¿Se les ocurre?
¿Pueden ir a reclamar contra el banco? Y no, porque la mercadería te llegó, ¿no? La mercadería te llegó, pero no Tendrías que. era lo que vos pediste. ¿El banco El se hace banco, cargo de eso? perdón, el banco No. controla documentos. Si están todos los documentos ok, tendría que pagar. Después ya es otro problema. Sí, es así. El banco solamente controla documentos. Controla que los documentos estén acordes a lo que se pidió en la carta de crédito. Si después yo abro el contenedor y no es lo que pedí, no es lo que estaba en el contrato de compraventa, en la factura pro forma, bueno, el reclamo va por otro lado, va directamente al exportador y puede llegar a escalar con abogados, con algún juicio por ahí, bueno, y ahí se determina, según el contrato de compraventa, los litigios con qué, con qué jurisdicción se van a intentar solucionar o, bueno, van a ir a juicio. Pero no tienen nada, no va a estar, el banco no se va a meter en eso. ¿Por qué? Porque él pagó porque los documentos estaban ok. Entonces, no tiene banco, solamente revisa documentos, no revisa que la carga haya llegado bien, no revisa que la carga esté rota, no revisa que la carga sea de la misma calidad que compró, no revisa nada de eso. No es que va un oficial del banco, abre el contenedor y se empieza a fijar que todo esté de acuerdo. No, es todo de escritorio. Miran los documentos y si está ok, te pagan. ¿Qué, ¿Cuál es el siguiente instrumento de pago? Estamos de los que generan más seguridad a los que menos. Y en el medio está la cobranza Bueno, documentaria o la cobranza simple, creo. Son dos. está bien. ¿Qué es la cobranza? ¿O cómo se instrumenta este instrumento de pago? Y que el vendedor, o sea, quiere que le paguen contra la entrega de los documentos, digamos. Exacto. Ahora es el exportador quien va a pedir la emisión de este instrumento de pago. En la carta de crédito, quien lo pedía es el importador y en la cobranza documentaria es el exportador. Entonces, el exportador va a su banco, que va a ser el banco remitente, y le dice, por favor, haceme esta gestión de cobro, ¿sí? Pedile al banco del otro país, que me entreguen los documentos, que yo le entrego los documentos, pero que hagan la gestión de cobro. Esa gestión de cobro puede ser o en efectivo, o sea, que lo paguen en el momento, o sea, el importador va, paga la cobranza documentaria y se lleva los documentos, o puede ser a través de la aceptación de otro tipo de documentos como las letras de cambio em, o algún pagaré, que sería como ahí la cobranza documentaria, porque metemos como un documento más bancario en la operativa, ¿sí? Pero el banco lo único que va a hacer es, hola, hola, me dijeron que venía a cobrarte, ¿sí? Solamente va a gestionar el cobro. No tiene ninguna otra obligación. Va a gestionar el cobro y va a entregar los documentos cuando reciba el pago o o la aceptación de el pagar de alguna carta de crédito, no, alguna letra de cambio, algún instrumento para asegurarse que le paguen. Para seguir solamente esas instrucciones, ¿sí? Bueno, ¿es un poco más seguro?
Es un poco, ¿es seguro? Y sí, porque la realidad, yo te voy a entregar solamente los documentos comerciales. Sí, cuando a mí me pagás a través del banco, perfecto. O me decís, me aceptás el documento de que me vas a pagar después. Entonces, el vendedor se aseguraría el cobro de la mercancía y el comprador se aseguraría que tiene los documentos para poder ir a retirar ese contenedor o esa mercadería. En este caso, ¿qué pasa si yo abro el contenedor y la mercadería no es la que yo pedí? ¿Puedo ir a reclamarle al banco? Supongo que no, es como el anterior. Solo ve los documentos el banco. ¿Alguno opina distinto? O Bueno, sea, vos preguntaste si yo como comprador abro y no estoy conforme. sí. Ah, y yo no doy la orden de no pagar. ¿Vos ya para retirar los documentos o Ah, Claro, ya ya pagaste? pagué, pagaste. ya pagué. O firmé algo. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, y yo Entonces, no ¿quién tengo, no tengo reclamo ya. O sea, va al que me vendió. Al banco no le puedo decir nada. es correcto? Santiago y Mario es correcto. El banco solamente mira documentos, no mira mercaderías. Por eso, o sea, en ningún medio de pago va a intervenir el banco o sería para hacer un reclamo. Es solamente el intermediario entre los documentos, nada más. Exacto. Y en este caso, en la cobranza, Sobre todo porque no tienen manera, no hay como injerencia, es como, ¿cómo le vas a Claro, pedir a por un eso. banco que Sí, sepa es ilógico. qué tipo de mercadería tenías que embarcar, si era de determinada calidad? O sea, ellos se dedican a la parte bancaria que es cobro contra instrucciones claras. exacto. A ver, la cobranza documentaria, como tiene una seguridad menor, porque acá no chequean documentos, solamente te doy los documentos, vos vas y se los llevas, eh, sale un poco más barata que la carta de crédito. ¿Por qué no todos decimos, bueno, por qué en comercio internacional no todos usamos estos instrumentos de pago? Y bueno, porque salen caros y va a depender de lo que les dije antes, va a depender del tipo de producto, del país de origen, del país de destino, de la capacidad financiera de las partes. No, no todos quieren usar carta de crédito porque es caro y va a depender, es así el producto, porque me va a encarecer tal vez mucho la operatoria o porque simplemente la carta de crédito demora mucho y si yo quiero traer algo en modo aéreo o modo terrestre, no voy a llegar con los tiempos, voy a tener la mercadería ahí parada hasta que el banco, primero hasta que yo emita los documentos, hasta que el banco los chequee, y hasta que hagan toda la vueltita, va a demorar mucho tiempo. Entonces solo se podría en un marítimo, si no, no tiene mucho sentido. No vas a llegar con los tiempos, te va a quedar la mercadería ahí parada en terminal hasta que los puedas ir a liberar. ¿Cuál es el siguiente instrumento de pago que es menos seguro que la carta documentaria, que la cobranza documentaria? La orden de pago. La orden de pago. ¿Recordás qué es la orden de pago?
Y la podemos asemejar como a decir una transferencia bancaria, o sea, una transferencia entre dos bancos y bueno, es la que sería como la más, es la más económica de todo. Es la más económica de las tres medios de pagos internacionales. Em, También por ahí eh, el nivel de confianza entre las partes tiene que ser alto para poder hacerlo de ese modo. Y, y los riesgos también pueden ser como, bueno, igual si hay confianza, pero bueno, ahí no hay como cobertura de los bancos en ese caso. Y creo que O sea, creo que, por lo que me acuerdo, que vos directamente mandás como la mercadería con los documentos y luego esperás el pago por parte del comprador. Sí, todo lo que dijiste es correcto. Es lo que más se asemeja a una transferencia, una transferencia. Nosotros a través del banco le vamos a dar todos los documentos. ¿Por qué? Porque es una operación internacional. Entonces los bancos van a pedir documentación respaldatoria de esta operación. Entonces generalmente va a ser el permiso de embarque, permiso de embarque no, el de importación, con la factura comercial, el packing list, y a los 30 días, por normativa argentina, me van a habilitar para poder hacer la transferencia de fondos. Esa transferencia de fondos se hace en pesos porque se entra en el mercado y ahí te compran como los dólares en el MULC, y que eso es un tipo de cambio creo que mayorista, y se hace el pago. El banco le paga al otro banco. Te van a dar un comprobante que es un SWIFT, que donde queda toda esta operación que te va a decir, yo te pagué $1000 a esta persona por la factura tanto. Perfecto. A esta persona, no, a esta empresa, por la factura tanto, yo se lo envío a mi proveedor, y mi proveedor, si él lo que arreglamos como término de pago es, vos pagame unos días antes de que la mercadería llegue para que yo te libere los documentos, que es una forma que se utiliza mucho, que se llama CAD, Cash Against Documents, o sea, pago contra la entrega de documentos. Eso, entonces yo le pago con el SWIFT, el proveedor ve que yo le pagué y lo que hace es decirle a la naviera, liberale la carga. Va a liberar el BL y yo con el BL, que ahora acuérdense que es todo digital. Me lo mandó digital, yo puedo ir y retirar el contenedor. ¿Hay alguna duda sobre esto? No, no. Bueno, y ahora tenemos un instrumento más. ¿A alguno se le ocurre cuál puede ser? Se llama medio de pagos electrónicos o MEP. Son todos aquellos instrumentos que nos van a permitir hacer transacciones. Transacciones claramente de pagos a distancia, y acá va a estar incluido todo lo que es el dinero electrónico. Posiblemente es todo lo que nosotros vamos a usar mucho en el e-commerce cuando le compramos, no sé, a Shane, que ahora está tan de moda traer, ¿sí? O en Amazon. Bueno, ¿cómo pago eso? Está bien, lo pago con tarjeta de crédito, pero no deja de ser una transacción internacional, ¿sí? Y seguramente, de la misma manera que todo esto,
Vieron que vimos que los Incoterms se van a ir modificando, que ahora existen estos medios de pagos electrónicos que cuando yo fui a la universidad no existían, ahora sí existe que yo compre por Amazon con tarjeta y que me llegue. Bueno, todo eso seguramente en algún momento hablemos que podamos pagar por QR. Incluso si ustedes van a Brasil, pueden pagar por Pix, que es una app brasilera que la conecta, es como una app que la conecta con el banco de acá, vos le podés subir plata y pagás con QR allá. Me imagino que eso debe ser en otros países lo mismo. Em, entonces, cada país debe tener la suya, ¿no? Entonces van a ir surgiendo nuevas modalidades y métodos de pagos también de transacciones internacionales. Hasta ahora tenemos estas. Bueno, ¿tienen alguna duda? Quería preguntar, ¿cuánto es el valor de una carta de crédito? Ay, desconozco. ¿Ustedes Porque saben? como siempre decimos, es cara, pero nunca sé cuán cara es, o bueno, capaz que al valor de la mercadería se amortiza el gasto, no sé. Yo lo puedo averiguar, no sé si ahora me van a leer, pero pregunto a ver si hay Hace alguien. mucho tiempo que no trabajo con carta de crédito. Creo que trabajé una sola vez. No, yo digo, preguntarle a Clau o a Ángeles, Ah, pero con el Claudia. Sí. banco y claro, No, si esa me es la lee lo información que consigo le ahora podés y si no, traer pregunto. para la semana. Háganme acordar, si no lo consigo ahora, háganme acordar pues lo dejo pedido. Sí, no, no pasa nada, no es algo que sea de ahora urgente, pero viste que siempre decimos es la más Claro. cara, y digo, bueno, no sé cuánto es en comparación Bueno, con a el ver, valor de la una mercadería. transferencia, vos pensás que una transferencia internacional, por ejemplo, cuando yo le transfiero solamente, o sea, por orden de pago, lo que generalmente cobran con mínimo son $70. $70 de ida y de vuelta, o sea, $70 generalmente es lo que vos en realidad arreglás con cada banco. Es el arreglo que cada banco tiene con su propio cliente, pero pueden ser 70, 30, 40. Entonces, por ejemplo, yo pago, tengo que pagar una factura de $1.000. Bueno, voy a tener que pagar 1.070 para que a mi cliente le lleguen los $1.000, pero ahí depende cómo arreglamos, quién se hace cargo de esos gastos bancarios, porque también podría decir, no, mirá, yo los $1.000 te pagué, si el banco cobró esto, bueno, problema tuyo, ¿sí? Ok, Entonces, ok. ese es otro tema, pero vos pensás que ya ahí tenés $70. Bueno, la carta de crédito va a valer más que eso. Yo Capaz que trabajé puede hace ser. unos años con una carta de crédito, y abrí un par y creo que el mínimo era el 3% más impuesto. Y después los demás gastos que podrían llegar a ocurrir. Si Sí, que era es de apertura, confirmada, de cierre, de confirmada o discrepancias. no, que eso sea, si otro banco te la confirma en el exterior, porque no confían en el banco de acá, etcétera, etcétera. O sea que de 3 a 5% tenés que calcularle, o sea, es cara. Sí. O sea, todo lo que tenga intervención de banco, ustedes piensen que una comisión de algún lado se van a llevar. Así que, pero los valores hace años que no veo una carta de crédito. Gracias a Dios no me tocó. Porque la verdad, si tienen la oportunidad de trabajar con cartas de crédito, hasta el punto y coma te corrigen y vas y volvés. No, Eh, lo bueno es que normalmente los bancos están bastante capacitados, o sea, te ahorran problemas a futuro. O sea, es preferible ir, como decís vos, dos ir veces al dos banco, veces, sí. pero después ya no tener más problemas. Exacto. También pienso lo mismo, porque te dicen, bueno, esto pasa, esto no pasa. Pero bueno,
hay manuales que ahora no me acuerdo cómo se llama el manual, pero hay manuales de carta de crédito y hay manuales de cobranza documentaria donde te dicen todas las reglas y cómo se pueden salvar las discrepancias. Y, Las Boucher, creo que Boucher 600, algo así, eran unas y normas. esa, sí, algo así era. La Sí, brochure Esa, 600. esa. ese. Bueno, cuando con Fe estudiábamos, teníamos una materia de esto y nos hacían estudiarnos toda la brochure. Eh, nada. Yo ya Yo ni no, me acuerdo. yo no me acuerdo, eso te iba a decir. Y nos hacían el examen, eran cartas de crédito, era corregir cartas de crédito, revisar documentación con una carta de crédito. Así agradezcan. Encontrar las Con las discrepancias, distancias, sí. determinar si había costo o no, dependiendo del error que fuera, que encontraras. Porque hay errores que no te los cobra el banco, que lo que dice es, por ejemplo, un error de tipeo, vos pusiste, o sea, son súper estrictas las cartas de crédito. Obviamente que un número en un peso bruto no podés, de 28.000, poner 82.000 es una discrepancia, pero si vos intercambiás el orden de dos letras, eh, ahí me contestó con un mensaje de voz, así que voy a ver qué dice y les cuento de lo del costo de la carta de crédito. Le preguntó a una de nuestras profesoras, que seguimos teniendo relación, que trabaja en el banco. Que era mi profesora, pero era compañera de Fe de la Facu. Estudió en la universidad y después quedó como ayudante o como profe, no me acuerdo. A ver, les hago escuchar a ver si escuchan. Si no escuchan, me dicen y lo escribo en el chat. Hola, Fede. Nosotros, para una carta de crédito de Expo, tenemos comisión por apertura, por negociación y confirmación si la hubiera. En cada caso, el 0,125 con una mínima de, creo que 100 o $200. O sea, te cobran por la apertura, por la negociación Porcentaje, sí. y porcentajes. Y un mínimo. Sí. Y vos pensás, no sé, Si imagina quieren lo que dejo escrito, pero es un caso porque evidentemente cada banco puede cobrar lo que quiera. es Banco Provincia. No, Angelito, es francés. Es Ángeles, pensé que era Claudia. La voz es Mm. igual. Eh, ¿Qué les iba a decir? Ay, piensen que hay operaciones de comercio internacional que son de $5.000. En esas operaciones, hasta el seguro, tipo, te planteas si lo pagás o no, porque ya cualquier cosa te va sacando resto, te va sacando ganancia. Entonces, por eso siempre se piensa todo caso a caso y todo depende del origen, del destino, del modo de transporte, del valor de la mercadería, de la situación particular. Entonces, pero sí, aparte es un dolor de cabeza la carta de crédito. No me gusta. Bueno, Fe, ¿tenés algo más para decir? No, ahí estaba escribiendo en el chat esto del costo. Ah, genial. Y hago una consulta, es como o sea, en la práctica pregunto, ¿no? Es Mm. como a rajatabla el hecho de decir, ¿es mi primera venta, uso carta de crédito? ¿O No, eso ni se usa? no, no. En algunos Porque hay casos cosas sí, que como pero que en no. la teoría, como que medio que lo repiten muchas veces como, bueno, no hay esto de no hay confianza, se supone que no hay confianza si es tu primera venta, no hay confianza, vos no conoces a la otra persona. No, Eh, obviamente, pero lo que se hace generalmente es, bueno, hay otras maneras de asegurarse, no solamente una carta de crédito. A ver, uno con puede esto que hacer decías hoy inspecciones de origen. de esto que decías hoy de enviar un pago antes también. Sí, eso es, Claro. te pago un poco ahora y te pago un poco después. Otra de las maneras es hacer inspecciones de origen de la mercadería. Entonces, en el momento de la carga, va una empresa contratada por mí a ver que la carga sea la que dice, la que yo compré. Y también hay
hay investigaciones comerciales de las empresas, se investigan los antecedentes comerciales. ¿Se acuerdan que yo ya les di, en algún momento les dije esto, de que uno contrata a una empresa para que le saque una especie de veraz que dice, bueno, esta empresa puede responder con tanto, no tuvo problemas judiciales, toda la información de una empresa. Entonces, así, la verdad es muy pocos casos en donde se usa la carta de crédito. Se maneja más todo con esto, con, bueno, inspecciones en origen, buscamos los antecedentes de la empresa. ¿Qué más? Vamos a ferias comerciales tal vez bancadas bancadas no, pero fomentadas por los gobiernos y que tienen una suerte de quienes están los stands algún respaldo. Entonces los conocemos de ahí o trabajamos con proveedores que nos recomendaron, preguntamos quiénes son los clientes de esos proveedores. O bueno, ¿con qué clientes trabajas de Argentina? ¿Ya le exportaste a Argentina? Bueno, y así vamos viendo. Eh, no se usa tanto la carta de crédito. Genial, porque como que yo tenía la teoría y no esto de lo que realmente pasa. Entonces decís, o sea, como vos decís, yo hago una exportación chica de $5.000, voy a ver estos costos, porque me van a bajar mucho la ganancia. Total, total, y no pasa. A ver, un voto de confianza siempre hay que hacer porque aunque la mercadería vos la vas a ver recién acá cuando llegue. Y por más que te manden muestras y todo, pueden terminar embarcando lo que quieren. Bueno, ¿dónde está la confianza? Ahí generalmente es con los antecedentes comerciales y con todo eso. Pero hay tipo un saltito de fe ahí de que no pase nada. Y si no, bueno, ahí estarán dentro de los seguros o las denuncias o, bueno, en dónde vamos a disputar el litigio este, ¿no? De que no me cumpliste con lo que yo te dije que en este contrato comercial, en la factura, en la proforma. El Perfecto, mayor Naila, problema, gracias. problema de la carta de crédito después es esto que te ata a tener que ajustarte tanto a las reglas que te imponen, porque después termina siendo un problema incluso para las mismas partes. A nosotros nos ha pasado que no podemos liberar un BL porque siguen discrepándole algo, la carga ya está llegando a destino y terminas pagando un montón más de demora y de tension allá en destino, pues la carga ya llegó y todavía no resolviste un tema documental y es todo porque te tenés que ajustar a una carta de crédito que vos mismo pediste. O sea, esto mismo de, bueno, el consignee dice que ahora en el campo, no sé, consignee, en el campo notify tiene que aparecer el tax ID, que es como si fuera nuestra Sí. quit acá. Em, no sé, o lo que fuera, o tiene que aparecer el mail de tal persona porque es al que se le debe avisar. Bueno, ¿tienen alguna otra duda, chicos? Bueno, Ninguna ¿Cómo otra. vamos a hacer o sea, el lunes que viene, no el otro, es el parcial, ¿no? La sí. semana que viene tenemos, o sea, vamos a ver temas que entran en el parcial o hacemos repaso o cómo es. A ver, Sí, el el último lunes es tema. el último tema y el jueves ya no. Es un tema bastante cortito porque es muestras, Sí, ¿no? sí, Es un tema súper. bastante corto y fácil. Yo, mientras tanto, voy a corregir todos los trabajos. Sí, la clase pasada no está subida porque pensé que la había subido, pero ya me di cuenta que no la subí, así que la voy a subir ahora cuando termine. Em, ¿Qué más? Bueno, les voy a corregir los trabajos. Ya hay gente que ya se los estuve mirando y ya les estuve mandando las correcciones. Voy a terminar los que me faltan. Y, ¿qué más? Si Bueno, tienen preguntas para el parcial o lo que fuera, aprovechen el el lunes. lunes. La clase del Sí, lunes es corta. sí. Ok, Bueno, muchas gracias. No. Chau, chicos. Bueno, Chau, nos muchas vemos, gracias. Chao. gracias. Hasta luego. Buen fin de.
Buen fin de...